Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales, amigas y amigos. Esperamos que hayan pasado una semana muy especial en familia y que sigan ustedes reflexionando junto con nosotros este verdadero sentido de la Navidad, pues que estamos en tiempos especiales y también nos aventuramos a un tiempo especial dentro de nuestras celebraciones, que es el cambio de año. Alonso, te saludo. Ese 31 de diciembre, ¿cómo has estado? ¿Cómo pasaste? Muy bien. Todo en orden, tranquilo, en familia, gracias a Dios. Y celebrando pues lo que hablamos la semana pasada de la Navidad centrada en lo que ya tenemos en el Señor. Pero también expectante, ¿verdad? Último día del año. Y aunque, bueno, es un día más, ¿verdad? Mañana va a ser otro día más. Uh-huh. Pues en nuestra mente y nuestras ilusiones y tal vez resetear ese cronómetro es un nuevo comienzo y genera cierta esperanza, ¿verdad? Sí, ciertas intenciones de hacer la dieta que no hicimos o las cosas que nos propusimos y que por ahí no lo alcanzamos este año que termina. Exactamente. Pues nosotros continuamos con los temas de una realidad que en medio de celebraciones, pues hay que hablar. Hay que hablarlos. No quedarnos en las lucecitas, ¿verdad? Sino que continuar hablando lamentablemente, de situaciones que afectan familias, relaciones interpersonales. Y hoy hablamos, Alonso, de un síndrome que se ha llamado alienación parental. Uh-huh. Ese es un nombre que podría sonar complicado, pero que vamos a compartirlo a lo largo de este programa, ¿verdad? Es un nombre que suena complicado, no lo es, y yo lo resumí en otra expresión: daño sobre daño. Correcto. Es un daño sobre un daño que ya se ha hecho, ¿verdad? Uh-huh. Y esta alienación parental, pues es un tema que debemos conversar en estos tiempos. Y es que esta palabra alienación tiene varias aplicaciones. Uh-huh. Para el contexto en que vamos a pues conversarlo hoy, va a hablar acerca de una desvalorización, pongamos comillas, un quitar de en medio a una persona. Uh-huh. Ese es el concepto en el cual vamos a dirigirnos para poder darnos a entender con el tema. Sí, tiene que ver el concepto de alienar con una limitación o un condicionamiento de la personalidad o de la persona puesta por factores externos, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso, en el cual, pues, que es un muy buen tema, el síndrome de alienación parental, tiene que ver con un tema muy complicado, que es el tema del divorcio. Sí. Muchos divorcios se dan por violencia doméstica o por diferentes formas de abuso verbal, emocional, patrimonial, físico, sexual, etc. Pero para resumir y tomando, dándome el chance de a partir de lo que vos dijiste, entendemos este síndrome de alienación parental cuando una persona divorciada, ¿verdad? Uh-huh. Se es quitada en medio, ¿verdad? Sí. Se usan elementos para minimizar a la otra persona. Así es. Y de una vez hacemos la aclaración, ¿verdad? Que esto jamás sucede en Cristo. Uh-huh. No significa nuestra condición relacional. Uh-huh. Cristo nunca nos desvaloriza. Cristo nunca nos quita de en medio. ¿Por qué? Porque los beneficios de la salvación que fueron dados por gracia, por ejemplo, fueron ofrecidos a una mujer samaritana, uh-huh, que una mujer pues que había tenido 5 maridos. Esto en Juan 4:18. Es decir, Jesucristo vino a demostrar que no importa la condición relacional, uh-huh, a pesar de que no es algo que la Biblia apoya, correcto, pero no importa esa condición, una persona divorciada, lo que queremos decir, uh-huh, nunca estará quitado en medio de los planes de gracia del Señor Jesucristo. Exactamente. Siempre va a ser considerado como parte del plan relacional del Señor, inclusive relacional y también
en cuanto a las intenciones de Dios. O sea, el Señor no desecha a una persona que por una u otra razón se haya divorciado. De hecho, hay un salvoconducto dado en Mateo capítulo 19, ¿verdad? Para el tema del divorcio, que tiene que ver con cuando una de las partes es sexualmente infiel a la otra. Pero esto no lo descalifica delante del Señor en su aspecto relacional, como bien lo decías. Correcto, pero estamos aquí en este programa, pues estamos hablando de esa interrelación de dos seres humanos, que ahora sí es complicado el punto, ¿verdad? Se complica la cosa. Porque cuando existe un divorcio, por las razones que sean, empieza también a darse una lucha de poderes, donde los hijos lamentablemente están en medio de esa lucha de poderes y de intereses. Entonces, como bien nos explicabas, este síndrome de alienación parental, pues es donde el padre o la madre va a buscar quitar de la vida de los hijos al otro cónyuge. Correcto. Yo tengo una historia, creo que la compartí en algún otro momento, en algún programa. Me sucedió hace como unos 10 años, tal vez, quizá un poquito más inclusive. Amigos de nuestra edad, nuestros hijos una edad muy parecida, tenían sus conflictos, ¿verdad? Estos se fueron intensificando hasta el punto de llegar a decidir divorciarse. En un momento la muchacha llama a mi esposa y le dice, mira, te llamo porque sos mi amiga, no tengo qué comer. Literalmente no tengo qué comer, no hay nada en mi casa. Y el esposo no había pues provisto. Llamo yo al esposo, que era mi amigo, y le digo, mira, pasa esto y esto y esto. Y la respuesta que nunca se me olvida fue, sí, no le mandé dinero porque mi abogado dijo que ellos tienen que sentir el ácido. Esa fue la expresión que utilizó, que no se me olvida. Y le digo yo, mira, pero son tus hijos no tienen que comer. Y simplemente, pues, no contestó nada, ¿verdad? Entonces, realmente estas actitudes hostiles de parte de los padres en esa lucha durante el divorcio de manipular y dañar a sus hijos y aún, en un sentido aún más profundo, tratar de eliminar a la otra persona o sacarlo o hacerlo enemigo utilizando a los hijos es algo realmente conflictivo y realmente equivocado, ¿verdad? En estos casos, que Exacto. Ya de por sí el divorcio es un daño, eso es un daño más encima de todo esto. Sí, es que el divorcio, pues por supuesto hay una afectación entre los cónyuges, pero el afectar el vínculo afectivo de los hijos hacia alguno de ellos, inclusive incentivando el rechazo, buscando que no se quiera estar inclusive con el padre que se denigra, esto es una violencia hacia ese vínculo entre los padres y el hijo. Y esos comentarios despectivos siempre. Es decir, estamos hablando que no vamos a tapar el sol con un dedo. Claro. Después de una relación que se rompe, que se quiebra, pues por supuesto las emociones están a flor de piel. Pero esto no tiene por qué llevar a una desvinculación de los hijos de la figura paterna o materna a tal punto que los hijos ya no quieren ni siquiera estar el tiempo necesario o que se necesita con alguno de los padres, ¿verdad? Porque ya están con ese lavado de cerebro, digamos. Inclusive en esa dinámica no solamente se manipulan a los hijos de decirle cosas negativas o hablar mal o criticar al otro, sino que se ridiculizan los sentimientos del hijo hacia el otro. Ajá. ¿Cómo es posible que vos sintas amor o lo extrañes cuando él nunca estuvo presente, cuando ya siempre te castigaba, etcétera? O que le hagas caso, sí, que lo respetas. Correcto, porque lo respetas si él, ¿verdad? ¿Por qué lo respetas si él me hizo esto o si ella me hizo lo otro? Es realmente muy complicado. Y es que usted no conoce realmente cómo es esa persona. Exactamente. Todos estos diálogos es lo que estamos hablando que caben dentro de este síndrome. Pero no es solamente una cuestión del padre o de la madre. También pueden haber otras personas involucradas en la familia. Los abuelos, los tíos, personas cerca de los niños que también se encargan de desvalorizar la figura y la persona del padre, pues que en ese momento no está con los hijos. ¿Vos pensás que esto lo podríamos categorizar como un tipo de maltrato, un tipo de abuso psicológico infantil? Sí, ¿no? Los bien conocedores del tema, pues por supuesto que catalogan esto como unas bases para que se desarrolle en el niño unos efectos posteriores, ¿verdad? Y vamos a decir así, esa primera desvalorización, que es, por supuesto, que en la edad de niño adolescente se necesita urgentemente
las sanas figuras paternas y maternas, imaginémonos el daño que esto podría ocurrir a largo plazo. Esto podría resultar también entonces en un odio patológico, un odio injustificado hacia el progenitor que ha sido alienado. Así es. La imagen se deteriora, se minimiza el valor sentimental o social. O sea, al fin y al cabo, lo que la Biblia, lo que creemos nosotros, Efesios capítulo 6, 1 y 2, lo que la Biblia enseña, pues queda puesto de lado, ¿verdad? En cuanto a la honra del padre, de la madre, que también está claramente explicado en Éxodo capítulo 20. Y es terrible cuando el hijo no se siente orgulloso o orgullosa de su padre o de su madre. Y esto que toca de Éxodo, en 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces vemos que varias cosas. Primero, honrar es un verbo que significa acción continua. O sea, estar honrando no en un momento determinado, toda la vida. De hecho, nosotros como adultos, esto implica que nosotros sigamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, honrar significa dar peso y valor. Pero este peso y valor, el versículo dice honrar a padre y madre en igualdad de valor. O sea, no más valor al padre o más valor a la madre. Entonces, qué interesante como en una cultura que se habla que la Biblia es machista y no sé qué cuántas cosas, ¿verdad? Pero vemos acá que es el mismo valor del hombre y la mujer delante de Dios, ¿verdad? Correcto. Y eso se reproduce a través de la honra. Merece y es mandado la misma honra para el padre como para la madre, indiferentemente si es un hombre, si es una mujer. Hay un llamado a honrar, a dar peso y valor, a poner en alto. Y afirmo lo que vos decís sobre que aún nosotros adultos casados fuera del hogar hace muchísimos años, está ese llamado también a honrar a los padres. Entonces, ¿cómo no se honra, verdad? Más bien se deshonra el principio bíblico de distinguir y honrar a los padres por medio de esta alienación, claro, de ir minimizando a la otra persona. Y es que siempre hablamos de que este versículo de Éxodo 20, ¿verdad? Es el que tiene promesa, ¿verdad? Viene una promesa que dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿por qué esta promesa? Alonso, la honra de los padres es la base de la sociedad. Es decir, la base de la familia, que a la vez es la base de la sociedad. Imaginemos nosotros una sociedad compuesta de familias que no honren a sus padres. Claro. Así que, para que se alarguen en la tierra tus días, está hablando porque el israelita se concebía como una nación en sí mismo, ¿verdad? Como una persona con esa promesa de desarrollar una nación. Así que, si estos vínculos se rompían, la sociedad se rompía y por tanto una sociedad rota es una sociedad que cae. Claro. Así que esta es la promesa que habla Éxodo. Entonces, imaginémonos ese sentido de estar alineando al padre o a la madre. Entonces, el padre ofensor o la madre ofensora está promoviendo un desequilibrio social, quiero decir. Sí, es mucho más profundo y amplio de lo que normalmente se habla. Tal vez se enfoca usualmente en el concepto de honrar a nivel interno, pero tiene implicaciones, como vos nos acabas de explicar, a nivel social. Es un desbalance de nuestra sociedad el hecho de que familias no cumplan este principio universal. No es un principio netamente bíblico, es universal. Sí, parte de la Biblia, afecta a los creyentes, pero es un principio universal. Creyente o no creyente, es un principio universal. Ahora, por otro lado, también creo que vale la pena destacar que la honra hacia los padres no es consentir sus fallas morales, ¿verdad? No es decir, no pasa nada, todo está bien. Así es. En personas que llevan vidas pues bastante desordenadas, sino que son la discreción de estas mismas deshonras. Eso es un muy buen punto el que estás tocando, Alonso. Claro, y bueno, permíteme repetir eso que dice porque está muy bueno. No es consentir, como dijiste, fallas morales, sino es ser discreto en estas fallas morales. Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos, características que son loables y características que son vetadas, ¿verdad? Ahora, si yo me encargo de estar hablando de tus deficiencias, no construyo un buen ambiente, ¿verdad?
Correcto. Yo creo que cada persona, a pesar de, tiene sus cosas rescatables, ¿verdad? Y de hecho, recuerdo en Éxodo 9:22, donde Cam, el hijo de Noé, vio la desnudez de su padre y lo contó a sus 2 hermanos. Y ahí está el problema de Cam. Como nos explicabas, no fue discreto de las fallas de su padre, claro, sino que lo contó. Este contar, podríamos ahora relacionarlo con esta alienación parental. Correcto. Estar contando las deficiencias del otro. Sí, lo grave fue divulgar el hecho para dañar la reputación de su padre. Sí. Ese fue puntualmente el daño. Ahora, conversando en cuanto a esto, o siguiendo en esta línea, podemos pensar también en la instrumentalización de los hijos. Sí. Es lamentable, muy lamentable, que sea el padre o sea la madre, porque aquí cualquiera de los dos puede caer en estas actitudes, busque un aliado en sus hijos. Sí, sí, sí. Cuando más bien, ¿verdad? O más bien, cuando se lleva a instancias legales, ¿verdad? Realmente complica la situación y claro, aparte del caso ya del divorcio, también la parte emocional de los niños, pues afecta, relacional, social, etcétera. Claro, cuando es un entrevistado un niño por un juez o por un fiscal, para ver estas relaciones, cómo va a quedar posterior a un divorcio, pues es lamentable cuando el niño se refiere a su padre o a su madre de cierta manera, claro, buscando los beneficios del padre o de la madre que ha estado previamente manipulando al hijo para que diga lo que le conviene decir y que se logren ciertos beneficios. Correcto. Por eso es que hablabas vos de la instrumentalización del hijo, que es muy lamentable esto, claro, ¿verdad? Y esto no es sencillo que un tribunal detecte. Así es. Ellos van a escuchar las palabras de un niño y pues asumo que lo van a creer, ¿verdad? Pero es una manipulación que trae muchísimo daño en la relación ya dañada. Por eso lo entiendo como un daño sobre un daño. Correcto. Un daño sobre un daño. Buena frase. Ahora, hay señales, ¿verdad? De la presencia de la alienación parental en los hijos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo... Ahora, yo diría, Alonso, que también pienso que no se da este problema solamente en los casos de divorcio. Pueden haber desde un seno de una familia, como tal, ¿verdad? Que en el seno de la familia nosotros tenemos discusiones normales, y las tendremos toda la vida, porque esa es la realidad, ¿verdad? Que hay que tener la sabiduría para no establecerlas o desarrollarlas enfrente de nuestros hijos, porque generalmente siempre nosotros vamos a defender nuestra posición, vamos a defendernos a nosotros mismos y vamos a tratar de poner a la otra persona como inferior a nosotros. Lastimosamente es así. Lamentablemente. Entonces, los hijos presentes, hay una alienación parental que aunque no haya un divorcio, se da allí. Claro. O por ejemplo, el hecho de que lo que sea, bueno, es que tu mamá es así de desordenada. O es que tu papá es un irresponsable y siempre llega tarde, entonces mejor vámonos nosotros porque él siempre llega tarde. Ese tipo de frasecitas, ¿ves? Son las que están afectando a nuestros hijos. Son frases donde se mal maneja la frustración de la relación, ¿verdad? Y son dichas probablemente sin comprenderle el daño que puede producir en la familia. Y aparte de eso, ya cuando los hijos son un poco más grandes, son una gran herramienta de manipulación para los padres. En hijos adolescentes que captan, que evidentemente lo captan y lo entienden perfectamente bien, van a usar esto para su conveniencia, es decir, si mi papá y mi mamá manipulan, dicen cosas, nos manipulan a nosotros, porque yo no puedo usar esa misma estrategia para hacer lo que yo quiera. Entonces le digo a mi mamá, es que mi papá siempre, le digo a mi papá, es que mi mamá nunca. Entonces voy obteniendo lo que yo quiero, pensando como un adolescente, ¿verdad? Exactamente, y es triste inclusive cuando estamos hablando de cotidianidades, ¿verdad? Cosas que en la vida real, ¿verdad? Sí. Cuando hay no necesariamente un divorcio, pero hay una separación y es lamentable cuando los hijos adolescentes pues de alguna manera tienen que escoger, ¿verdad? O se van con el papá o se quedan con la mamá, etcétera. Y cuando automáticamente escogen, pongo comillas, a uno de los padres porque ya previamente saben supuestamente el desarrollo de las deficiencias del padre con el que no quiere estar, pero que ha sido todo un proceso de pequeñas conversaciones, pequeñas frases en intimidad que han dicho,
por dentro. No, yo no me voy con mi papá porque ya tengo una figura de Claro. cómo es mi papá. Sí, ¿verdad? porque mi papá es así, así, así. Y si se le preguntara a este hijo, ¿cuándo te ha pasado a vos? Probablemente no tendría una respuesta congruente, ¿verdad? Consistente, sino que la respuesta tendría que ser, es que es lo que mi mamá dice, Así o lo es. que mi papá constantemente dice de mi mamá. Entonces, qué terrible, qué daño se hace a un hijo sobre un daño ya hecho, llamémoslo un daño colateral si queremos usarlo así, ¿verdad? El daño que se produce en un hijo cuando los padres se divorcian, y aparte de eso se usan como instrumentos para ver quién gana, donde aquí ya no hay ganadores de ninguna Sí, forma, no, ¿verdad? no hay ganadores. Así que bueno, resumamos, mi querido amigo, si te parece, señales de esta presencia de alienación parental, ¿verdad? ¿Qué podríamos ver, anticipar? Rechazo sin motivo aparente ante el padre alienado, con conductas injustificadas. O sea, lo rechazo, no quiero saber nada de vos. ¿Y por qué? No sé, pero no quiero saber nada de vos. Sí. Pienso también que el padre alienado, ¿verdad? Va a recibir de su hijo o de su hija esas típicas frases o expresiones negativas, ¿verdad? Sí. Y eso, nosotros como padres tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo están hablando nuestros hijos? Por ejemplo, en el caso mío, de mi esposa. Ahora, poner atención, ¿verdad? Porque puede ser que haya sido el fruto o la consecuencia, como dijiste vos, de mi propia obra, de mis propias palabras. Y yo digo, ay Dios mío, ¿qué he estado diciendo para que hoy mis hijos o mis hijas hablen de tal cosita de mi mamá? Es que mami es tal cosa. Ahora, puede ser que sea así, Claro. porque la persona da testimonio de esto, ¿ves? Pero es que no se trata de estar reforzando una debilidad, de lo que quiero decir, sino valorar aquellas virtudes de la persona. Correcto. Y antes de avanzar al otro punto, recalcar lo que vos dijiste. No necesariamente ocurre esto solo en divorcios. En familias que permanecen, que están juntas, que tienen sus días malos y buenos, esta alienación se da cuando el papá o la mamá hablan mal del otro. Un tercer signo, una tercera señal, podría ser cuando el hijo trata de evitar encuentros con el padre alienado. Qué doloroso es eso. No quiero verlo o verla porque ya sé cómo es, ¿verdad? Sí, o me incomoda salir a solas con mi mamá o con mi papá, ¿verdad? Qué doloroso es eso para un padre. Sí. ¿Verdad? No. O conductas agresivas, Sí. también son complicadas en estas Correcto. situaciones. Y extendámoslo más, ya casi terminando el programa, pero atendámoslo a un patrón de no estar hablando mal de las otras personas. Estamos hablando de una alienación parental, pero esa alienación puede ser hacia los abuelos, hacia los tíos, hacia amistades de la familia, hacia personas cotidianas. Es eso, estar desvalorizando, quitando de en medio a personas. Y a veces se introducen, por ejemplo, esquemas económicos, ¿verdad? Se desvaloriza por lo económico porque no puede lograr tal y tal cosa, etcétera. Y son patrones que son realmente muy perjudiciales en nuestros hijos, y que todo sale de nuestra boca, de nuestro corazón, Claro. a través de nuestra lengua. Inclusive también puede ser entre los mismos hijos. Es que entre los tres hermanos este es más inteligente, este es menos inteligente, este es más dedicado, este no. Y se van generando esos conflictos. Así ¿verdad? así es. Creo que es importante valorar a cada persona, indiferentemente quién sea, como hemos hablado. Dios no lo descarta, Dios no lo rechaza. Somos imagen y semejanza de Dios, portamos imagen y semejanza, y por eso ya hay un valor intrínseco en cada persona. Entonces, aparte de problemas relacionales, conflictos, sea un divorcio, sea un problema con un familiar, con un vecino, está el valor, el segundo mandamiento más importante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Creo Así que esta alienación parental podríamos contrarrestarla con ese principio de amor al prójimo o de amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es importante, ver la imagen y semejanza de Dios en todo ser humano. Correcto. Que es propio del ser humano, ¿verdad? Indiferentemente quién sea. Indiferentemente quién sea. Muy bien, mi estimado amigo, ha sido un buen tiempo de conversar, y creo que finalizando este año 2021, ¿verdad? Que pasó rapidísimo, año pandémico, creo que es un buen incentivo para comenzar a partir de mañana, 2022, con un principio fundamental: amar a Dios y al prójimo,
es clave en la comprensión de esta vida, y más aún dentro de nuestras familias. Y sobre todo en estos tiempos donde posiblemente en estos tiempos de fiestas y celebraciones, posiblemente los padres no lo celebran juntos por diferentes situaciones, y donde momentos especiales suelen ser grandes detonantes emocionales para resentimientos de la otra persona. Por eso es que me parece que este programa en este tiempo es muy relevante. Correcto. Gracias por el tiempo de conversación, ha sido muy bueno, un gusto verte. Igualmente. Y nos vemos la otra semana. Si Dios lo permite. Muy bien, hasta luego. Nos vemos.